Arribamos así al séptimo de 8 capítulos de la fenomenología del espíritu. Y va a ser muy interesante preguntarnos en primer lugar por qué le da un muy importante lugar dentro de su obra a la religión, si estamos hablando de una fenomenología de un espíritu más de tipo epistemológico, más de tipo intelectivo, un espíritu que se concreta en la razón, en la idea, en el mundo de los conceptos, en el mundo de la ciencia. ¿Por qué Hegel recurre en su penúltimo capítulo a la religión? Es una muy buena pregunta. Pudo perfectamente bien dentro de su obra omitir este apartado de una filosofía de la religión. De acuerdo a la crítica que está realizando a la Ilustración y al papel protagónico de la religión en abstracto, no habla en concreto, como veremos en el texto, de una religión en lo particular, aunque sabemos que la formación hegeliana es protestante, es evangélica, alemana, fundamentalista, con categorías historicistas y con un muy fuerte componente de mesianismo. ¿Qué encontramos aquí? Una crítica a la religión y un estudio filosófico de la misma. Vamos a adentrarnos pues a tratar de entender qué es lo que nos quiere decir Hegel, poniendo en el antepenúltimo capítulo, es decir, antes de finalizar su obra con el saber absoluto, a la religión. Bueno, en primer lugar, en el número 363 de los corchetes nos va a decir que en las configuraciones examinadas anteriormente y que se diferencian o se diferencian en general como conciencia, autoconciencia, razón y espíritu. Está haciendo una compilación, es parte también muy sistemática de un pensamiento que tiende a hacer síntesis, ¿no? Avanza un poco, da un paso y hace una síntesis. Se ha presentado también ciertamente la religión, fíjense bien, como conciencia de la esencia absoluta. Conciencia de la esencia absoluta, en general, pero solamente desde el punto de vista de la conciencia, que es consciente de la esencia absoluta, pero no ha aparecido fenoménicamente bajo aquellas formas la esencia absoluta en y para sí misma. No ha aparecido fenoménicamente la autoconciencia del espíritu. Hace una crítica de la religión como una manera, una figura histórica que se refiere a sí misma, que tiene conciencia de sí misma, pero que se ha despegado, esa es la crítica, ¿no?, que hace del espíritu absoluto, del espíritu de la historia, del espíritu de la ciencia. Por eso lo subraya, dice, se presenta la religión como una conciencia de la esencia absoluta en general, pero solo desde el punto de vista de la conciencia que es consciente de la esencia absoluta, pero no aparece fenoménicamente bajo aquellas formas la esencia absoluta en y para sí misma. Es decir, no ha aparecido fenoménicamente la autoconciencia del espíritu. Vale la pena detenernos en este párrafo, porque de la manera en que entendamos este párrafo vamos a avanzar. Por el contrario, en el mundo ético veíamos una religión, y precisamente la religión del mundo de abajo, esta religión es la creencia en la espantosa noche desconocida del destino y en la euménide del espíritu que se ha separado. Aquella, la negatividad pura en la forma de la universalidad, esta, la misma en la forma de la singularidad.
Vamos al número 364. Esta creencia de la fe, de la necesidad y en el mundo de abajo, se convierte en la creencia de la fe en el cielo. Ay, Dios mío, Hegel. Estamos de acuerdo en que esta es una traducción española y que no es fácil la traducción del alemán al español. Normalmente en la categoría bíblica, el cielo, recordemos ahora aquí a los diálogos de Platón, al Fedón en concreto, cuando habla de las categorías de lo que hay después de la vida, ¿no? De lo que hay en el monte de las bienaventuranzas, lo que son los campos elíseos dentro de la visión platónica de un mundo donde hay premios y castigos. De acuerdo a la virtud, uno asciende a los cielos, o de acuerdo al pecado, a los vicios, uno desciende a los infiernos o a los castigos. Tal era la visión de Dante Alighieri en la Divina Comedia. Pero ¿a qué se refiere aquí cuando nos dice que este mundo moral, ético, de aquí abajo, el terrenal, el nuestro, el concreto, el que vivimos, el que él en su tiempo, en el siglo XIX, compartió, se convierte en una creencia de la fe en el cielo? En el cielo hasta parece una especie de sarcasmo. Bueno, no es común que Hegel acuda a la ironía, es más bien particular de Sócrates, este humor irónico. Pero ¿a qué se refiere en el cielo? El cielo, entendido quizá, vamos a especular un poco porque no tenemos más elementos del texto, él no lo dice, como lo entendían en aquella época, ¿no? O sea, el cielo es algo, el trono de lo divino, que está en una separación entre lo material y lo espiritual, básicamente. El mundo de los espíritus, que se desarrolla en el mundo celeste, y el mundo de los seres humanos, en el que no se tocan, no se besan, no se abrazan. El mundo de los dioses, con un dios en su cielo espectacular, desde ahí gobierna, pero que no tiene relación con el ser humano. Vamos a ver cómo lo comprende, ¿no? Está haciendo ahora una crítica a esa religión. Porque el sí mismo que se ha separado tiene que unirse con su universalidad y desentrañar de ello lo que contiene y adquirir de este modo claridad ante sí. Claridad ante sí. Pero a este reino de la creencia de la fe, solo lo veíamos desplegar su contenido sin el concepto en el elemento del pensamiento, viéndolo por tanto hundirse en su destino, o sea, en la religión de la ilustración, una religión perdida, justificándose a sí misma con categorías dogmáticas, que se miraba como en un espejo y no tocaba el mundo real. Esta será la crítica fundamental. Y en este sentido sí podemos captar esta ironía que está planteando entre los términos cielo y reino de la creencia de la fe. El reino, en el aspecto bíblico, en el aspecto cristiano, es un término original, auténtico de Jesús de Nazaret. Es el Baisilea o Basilea, según se traduzca, es el reino de Dios. Aquí habla de un reino, pero no el reino de Dios al que se refería Jesús, sino un reino creado por categorías religiosas de la Ilustración, un reino que reinaba efectivamente, pero no hace referencia a este reino de Dios del que habla Jesús, sino más bien un reino de creencias de fe, nada más, que no se tocan y que se hunden en su destino. Esta expresión es muy fuerte, ¿no? En esta ilustración, en esta religión de la ilustración, se restaura el más allá suprasensible del entendimiento, pero de tal modo que la autoconciencia se halla satisfecha en el más acá y no sabe ni cómo sí mismo, ni cómo poder, el más allá suprasensible, el más allá vacío, que no es ni cognoscible ni temible. En la religión de la moralidad, ya empieza a hacer distinciones,
se restablece por fin el que la esencia absoluta es un contenido positivo, pero este contenido se haya unido con la negatividad de la ilustración. Es un ser que ha retornado igualmente al sí mismo y permanece encerrado dentro de él, y un contenido diferente cuyas partes son tanto inmediatamente negadas como establecidas. Pero el destino en que se hunde este movimiento contradictorio es el sí mismo, consciente de sí como destino de la esencialidad y de la realidad efectiva. El espíritu que se sabe a sí mismo es, en la religión, de un modo inmediato, su propia autoconciencia pura. Repetimos esta parte. El espíritu que se sabe a sí mismo es, en la religión, de un modo inmediato, su propia autoconciencia pura. Las figuras de ese espíritu que han sido examinadas en esta obra, la del espíritu verdadero, la del espíritu extrañado de sí mismo y la del espíritu cierto de sí mismo, lo constituyen todas ellas en su conciencia, que enfrentándose a su mundo no se reconoce en él. Estos tres elementos que él desmenuza, ¿no? El espíritu verdadero, el espíritu extrañado de sí mismo y del espíritu cierto de sí mismo. Esta dialéctica en este movimiento dentro del espíritu, ¿no? El espíritu que se conoce, el espíritu que se contradice, ¿no? Es la negatividad del espíritu, y digamos que la síntesis, si queremos utilizar esta imagen, el espíritu extrañado de sí mismo, ¿no? Sería la parte esta de la negatividad, y del espíritu cierto de sí mismo, el encuentro entre este movimiento espiritual, el espíritu verdadero que se relaciona con el espíritu extrañado, y este movimiento entre estos dos da como resultado el espíritu cierto. Es un movimiento dialéctico del espíritu. Y así es como se enfrenta en el mundo. Teóricamente, si el espíritu verdadero coincidiera con el concepto de la historia, entonces habría espíritu absoluto, habría saber verdadero, habría saber de lo real, habría como nos va a decir al final, el saber absoluto. Pero como no se reconoce en él, lo que tenemos es un desfondamiento, tenemos la ilustración. Es decir, la figura de un espíritu que no, espíritu entendido como algo divino, ¿no? Como algo histórico, como algo, la esencia, ¿no? Pero que no se reconoce en esa figura de la ilustración. O sea, la ilustración viene siendo, digamos que una fuga, una pérdida de este espíritu, y por lo tanto es mera moralidad, una religión de la moralidad. Bueno, vamos a dar un avance más rápido para que ustedes mismos tengan la oportunidad de leer el texto y sacar su propio juicio, ¿no? Bueno, pues tenemos esta crítica entre la moralidad como algo positivo. Decíamos que no se reconocen el cielo y la ilustración como una figura del espíritu, y que la ilustración más bien se desfonda en la nada. Es la negatividad de la ilustración. En cambio, la moralidad, la que él defiende, hay una moralidad positiva, que es la que él enarbola, que es la de la autoconciencia pura. Esto es lo que él llama, este movimiento de espíritus, es lo que llama el devenir de la religión en general, ¿no? La religión deviene como una moralidad. Puede ser una moralidad positiva o una negatividad de la figura histórica que le toca asumir a esa religión en general. Tenemos aquí una distinción entonces muy fina, y espero que no se me pierdan. Vamos a hacer en nuestra mente tres columnas para ir desmenuzando lo que va a explicar Hegel de la religión inmediata natural, de la religión artística y de la religión revelada. Vamos a hacer una pausa para entrar a estos tres elementos. Este es el devenir de la religión. La religión deviene como religión inmediata o natural,
la religión artística y la religión revelada.